Vamos a mirar Génesis capítulo 1, el versículo 4. Génesis 1:4 dice: Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí hay una separación entre la luz y las tinieblas. Dios separó, pero ya sabemos que esto que está hablando aquí, está hablando del mundo espiritual. No está hablando físicamente de la luz física. Génesis, en esta primera parte donde está, en ese versículo 4, no está hablando de la luz físicamente, está hablando en sentido espiritual. La luz que nosotros conocemos del sol, de la luna, de las estrellas, no existe. En este versículo no hay todavía la luz del sol, ni de la luna, ni la luz de las estrellas. Aquí está hablando directamente en sentido espiritual, porque ya hablamos que Génesis, en esa parte de ese versículo 2, está hablando del corazón del ser humano que está en desorden. El corazón del pecador está desordenado, vacío y en tinieblas. Y antes explicamos por qué está desordenado, vacío y en tinieblas, porque está separado de Dios. Como está separado de Dios, que Dios es orden perfecto, cuando el hombre se separó de Dios, el corazón del hombre quedó en desorden. Dios es luz. Cuando el hombre se separó de Dios, ese fue su pecado, se separó de su corazón. El corazón del hombre se separó del corazón de Dios, quedó en tinieblas. Quedó en desorden, en vacío y en tinieblas. Pero aquí miramos que el versículo 3 dice: dijo Dios a la luz, y fue la luz, que fue el Evangelio. Ese versículo 3 es el Evangelio. Y el versículo 4, Dios separa la luz de las tinieblas, del mundo espiritual de Satanás y el mundo espiritual de Dios. Dios hace una separación, Dios divide, separa. A Dios le gusta separar, no le gusta mezclar. A Dios le gusta así, separar. Entonces cuando aquí miramos esa luz que Dios separa de las tinieblas, los justos los separa de los pecadores, no son iguales. ¿Qué tan contrarios son? Como la luz y las tinieblas. Así de contrario es el justo y el pecador. Pero es muy importante desde el principio, Dios quiere enseñarnos la diferencia entre un ¿qué? Entre un justo y un pecador, porque la diferencia es como de opuesto, de contrario, ¿sí? El justo es contrario ¿a qué? El justo es contrario a pecador. ¿En qué sentido? Como la luz es contraria ¿a qué? A las tinieblas. ¿Por qué? Ya vamos a mirar acá, ya les voy a decir qué tan contrario es. ¿Qué tan contrario es? Luz con tinieblas igual que justo a pecador. Como Dios contrario ¿a quién? Al diablo. Son opuestos. Por eso, desde el inicio de la Biblia, Dios quiere enseñarnos de forma detallada, de forma exacta, que el justo y el pecador son contrarios. ¿Por qué? Porque cuando una persona recibe la salvación, pasa de ser de tinieblas a ser luz. Pasa de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. ¿Cuál es la gran confusión? Que muchas personas dicen que son pecadores y que son hijos de Dios. Aquí hay un problema grave porque el pecador está unido con Satanás y es tinieblas, igual. Pero muchas personas dicen, son pecadores y son hijos de Dios. No, hijos de Dios, justo, ¿sí? El justo es hijo de Dios. Un pecador que dice que es hijo de Dios, no, porque aquí hay una línea divisoria. Hay una línea que divide. Dios y Satanás son opuestos. Justo y pecador son opuestos. La luz y las tinieblas son opuestos. Cuando una persona dice que es pecadora y que es hija de Dios, no. Aquí hay una mala interpretación, hay una confusión, hay un problema. La Biblia dice que el pecador tiene el entendimiento entenebrecido. Satanás tiene engañado al pecador.
yo no entendía tampoco el Evangelio. Claro, leía la Biblia, asistía a una congregación, oraba a Dios, pero yo también, ¿qué decía? Yo soy pecador y soy hijo de Dios. Yo decía igual. Yo pensaba igual, como el Saulo que está en la Biblia, que era una persona tan piadosa, tan devota, el Cornelio que está en la Biblia, que es un hombre tan humilde buscando a Dios, y siendo pecadores, pensaban que eran hijos de Dios, pero Dios les enseñó de una forma especial, asombrosa, que no eran hijos de Dios. La Biblia enseña también de un etíope con corazón muy humilde, muy sencillo. Hizo un viaje muy largo, ¿sí?, desde Etiopía hasta Jerusalén para conocer de Dios. Ese viaje tan largo. Pero él se regresó porque no logró encontrar la respuesta. ¿Cómo yo puedo ir al cielo? Porque él era también eunuco. Y por la ley, los eunucos no pueden ir al reino de Dios, por la ley. Entonces él tenía esa gran pregunta en su corazón y leyendo el profeta Isaías, él iba leyendo pero él no entendía. Dios guió a un justo para que le predicara a un pecador. ¿Quién es el justo? Felipe. Dios guió, el Espíritu Santo guió a Felipe para que Felipe interceptara, llegara exactamente donde iba un hombre, un etíope, que era un eunuco, un funcionario de la reina de Candace, para que le predicara el evangelio. Y Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Él dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Felipe es justo, hijo de Dios. Felipe, ¿qué hizo? Desde esa misma palabra, de esas escrituras que estaba leyendo, en Isaías, donde habla de la muerte de Cristo, de la crucifixión, pero en Isaías, le enseñó el evangelio, le mostró el evangelio, cómo Cristo había limpiado su pecado. ¿Qué ocurre? Ese hombre entendió el evangelio de forma tan clara que le dijo a Felipe, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Felipe le pregunta, si tú crees de todo corazón que Cristo limpió tu pecado, bien puedes, y lo bautizó. La Biblia enseña de un hombre llamado Cornelio, tan piadoso, tan temeroso de Dios, pero era pecador, no era hijo de Dios. Y en una visión Dios le mostró que tenía que mandar a buscar a un hombre llamado Pedro para que le diera unas palabras que él tenía que escuchar. Pedro estaba en un momento especial, en un ayuno, orando, y Dios le reveló a Pedro que Pedro tenía que ir donde le iban a avisar, que alguien iba a llegar y le iba a avisar así. Y exactamente llegaron a buscar a Pedro, y Pedro fue con unos hermanos a visitar a Cornelio, y Pedro le predicó el evangelio a Cornelio, y Cornelio recibió la salvación. Y Pedro entendió, Dios no hace acepción de personas, Dios quiere que todos sean salvos. ¿Qué le predicó? El evangelio. ¿Quién fue el que guió a Cornelio para que Cornelio buscara un hombre llamado Pedro, que él no sabía quién era, que era el apóstol Pedro? Dios tuvo misericordia de Cornelio porque Cornelio no iba a ser salvo. Pedro tenía que llegar, que era justo, tenía que visitar a Cornelio, que era pecador. Luego que Cornelio con su familia y con los invitados escucharon el evangelio, ¿en qué se convierten? En justos. Eso es bíblico. Los que son salvos, bíblicamente, los salvos verdaderos, los hijos de Dios verdaderos, tienen un nombre exacto, se llaman justos. En el Evangelio de Juan, explica de forma detallada que las ovejas de Dios tienen nombre y que Dios las llama por nombre. El pastor llama a las ovejas por nombre. Entonces, como padre, Dios como padre, a sus hijos les pone un nombre exacto. El nombre de los hijos de Dios es justos. Dios no tiene ningún hijo que se llame pecador. Eso no es bíblico. Antes yo pensaba que aún siendo pecador, yo podía ser hijo de Dios, pero eso no es bíblico. Los hijos de Dios no se llaman pecadores. Los hijos de Dios bíblicamente se llaman justos. Así enseña la Biblia. Entonces aquí mirando Génesis capítulo 1 versículo 4 dice, vio Dios que la luz era ¿qué? Era buena, la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, separó, dividió.
Para Dios, cuando Dios ve un justo, eso es bueno, justo, mi hijo. Cuando Dios ve un pecador, no, no es bueno. No es bueno. A Dios no le agrada. Por eso hizo la separación, la división entre justo y pecador es clara en la Biblia. La separación como la luz y las tinieblas. Antes algunos me ayudaron con unos versículos. Vamos a mirar 1 Tesalonicenses 5:5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Vamos a mirar la división bíblicamente entre pecadores y justos. Eso aparece en muchísimas partes de la Biblia, no en una sola parte, en muchísimas partes. Por eso es importante revisar, así como nos enseña la palabra de Dios. Capítulo 5, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es muy claro, muy exacta esta palabra, ¿sí? Dice que nosotros somos, ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. Hijos de luz, ¿qué significa? Dios es luz. Dios es luz, nosotros somos hijos de ¿qué? Hijos de luz. Y la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces ya identifica el justo con la luz. El justo claramente ¿con qué? Con la luz. Justos con la luz. Luego vamos a mirar también Efesios 5:8. Libro de Efesios. Efesios capítulo 5 versículo 8. Efesios capítulo 5 versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice que en otro tiempo éramos tinieblas. Entonces, ¿qué significa? Pecador. Pecador bíblicamente significa tiniebla. Un pecador es tinieblas delante de Dios. O sea, no tienen nada de luz. No tienen, Dios es luz. Primera de Juan, el libro que tanto le gusta a las personas que defienden que son pecadores. Yo soy pecador, yo soy pecador. Porque Primera de Juan dice que si yo no tengo pecado, yo miento. Primera de Juan, claro, Primera de Juan no es un versículo. Primera de Juan es una carta completa para los hijos de Dios que son luz. Dios es luz, en Dios no hay tinieblas, en Dios no hay pecado. Y aquí dice que somos hijos de luz. ¿Qué significa? Dice, no solamente hijos de luz, somos luz. Ese versículo tan fácil que se memoriza a la gente. Vosotros sois la luz del mundo, que somos luz. ¿Qué significa que somos luz? Somos justos. No hay justo ni aun uno, claro, por la ley. No hay justo ni aun uno. Pero dentro del Evangelio, por la fe, por la gracia, por la obra de Cristo, que es luz, el que cree en Cristo, que es la luz del mundo, el que cree en Él, y Dios que es luz, dice Dios es luz, Primera de Juan. Los que miran tanto Primera de Juan no es un versículo, es un libro entero, y todo eso está en toda la Biblia también, que Dios es luz. ¿Qué significa? Desde el principio la Biblia está hablando que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué es separar luz de tinieblas? Dios nos muestra, Satanás no tiene que ver nada con Dios, Satanás es tinieblas. Los hijos de Dios son luz, los hijos de Satanás son tinieblas. Pecador en la Biblia significa tinieblas. Aquel que no tiene a Dios, no tiene nada de Dios. Aquel que es tinieblas diciendo, yo soy hijo de Dios. No, si es tinieblas, el padre de las tinieblas es Satanás. Un pecador, bíblicamente, es hijo de Satanás. Hijo de Dios, ¿qué significa? Es luz. Ese vosotros sois la luz del mundo, eso no aplica para todos. Los que van a una iglesia, sean trinitarios, sean unitarios, no. Ni trinitario va a ir al cielo, ni unitario va a ir al cielo. Pelean por números. Al cielo no se va por un número. Al cielo se va por ser
hijo de Dios bíblicamente? ¿Cómo es eso de ser hijo de Dios bíblicamente? ¿Cómo sé yo que nací de nuevo? ¿Cómo sé que soy un salvo verdadero, que soy un justo por el Evangelio, no más? Aquí dice claramente, Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, significa pecadores. Éramos pecadores, por Adán todos. Por Adán ni un justo, no hay justo ni un uno. Romanos 3:10, también un versículo que es la persona. Ahí se pega el pecador, yo soy pecador. Ah, bueno, sí, Romanos 3:10 es la verdad, es la palabra de Dios, es la verdad. No hay justo ni a un uno, cierto. Romanos 3:10. Pecador. También la Biblia dice Romanos 5:19. La Biblia no solamente tiene Romanos 3:10. A mí me gusta muchísimo Romanos 5:19. No está muy lejos. ¿Qué dice Romanos 5:19? Que un hombre nos hizo pecadores, Adán, la desobediencia de un hombre, pero otro hombre nos hizo justos. ¿Qué significa? Adán nos hizo pecadores, pero Cristo, ¿qué nos hizo? Justos. Eso es Romanos 5:19. Dice que un hombre, por la desobediencia de un hombre, todos fuimos hechos pecadores, nos constituyó pecadores. Romanos 5:19. Adán nos hizo pecadores, pero dice que Cristo nos hizo justos. La Biblia no es un versículo, no es Romanos 3:10. Romanos 3:10 es la verdad, Romanos 5:19 es la verdad. Los dos. Romanos 3:10 es la verdad. No hay justo ni a un uno por la fe. Es cierto, es la verdad. Pero Romanos 5:19 dice que por Adán fuimos hechos pecadores, pero por Jesucristo fuimos hechos justos. Dice de esa forma. Pero si una persona dice, no, yo solamente creo Romanos 3:10 y no hay justo ni un uno, bueno, usted es pecador, no hay problema. Entonces usted es tinieblas. No, yo no soy tinieblas, yo soy luz. No, es que los pecadores no son luz. Los pecadores no son luz. No lo entiende, es diferente, no lo quiere aceptar, es diferente, pero no es correcto, no es bíblico. La Biblia enseña que algunos tuercen la palabra. Se van a perder porque tuercen la palabra. Algunos dicen que por neófitos, por no conocer la palabra de Dios de forma detallada, por no investigar la palabra de Dios, van a caer en lazo y van a ser engañados por el diablo, por no conocer, por desconocimiento, por ignorancia. El pueblo de Dios también, por ignorancia, algunos se pierden. Por eso, leyendo la Biblia, podemos encontrarnos con Dios. Pero hay personas que leen y leen y leen, pero ¿por qué nunca pueden ser salvas? La Biblia enseña que Dios permitió que un hombre que venía desde Etiopía hasta Jerusalén buscando la salvación se regresó porque no encontró nadie que le predicara el evangelio. No se encontró con un justo. Pero Dios le dijo a Felipe, Felipe, predícale a este hombre. Y Felipe fue y le predicó y recibió la salvación. La Biblia enseña un hombre llamado Cornelio, piadoso, pero no era salvo. Entonces Dios le permitió que el apóstol Pedro lo visitara y le predicara el evangelio y así recibió la salvación. Entonces, un pecador está en el grupo de ¿qué? De las tinieblas. ¿Cómo un pecador va a pasar a enseñarle a otro de la luz si él está en tinieblas? Él no puede ver nada de Dios. Cuando lee la Biblia, no puede entender. Es como yo también leía la Biblia como pecador, pero yo no entendía. Trataba, buscaba, leía comentarios. Yo no podía. Comentarios de Henry Mateu. Yo leía y muchos comentarios más sobre teología. Pero mi corazón no podía ser salvo. Yo no podía estar tranquilo. ¿A dónde voy? Si Dios me llama hoy como pecador, ¿a dónde voy? ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios con pecado? ¿Cómo hago? Yo le pedí a Dios, necesito saber qué me falta. ¿Hago la oración de fe de otra forma? ¿De qué forma me arrepiento? Ya
he pedido perdón como me enseñan, trato de no cometer las mismas faltas, pero igual sentía algo falta. La Biblia dice que en Cristo estamos completos, pero como pecadores estamos incompletos. ¿Por qué nos falta? Pues nos falta Dios. En un pecador, ¿qué es lo que falta? Dios. Ese es lo único que le falta a un pecador, es Dios, y Dios es todo. Pero el pecador se pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué más hago? No necesita hacer nada. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. El pecador se pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? La Biblia dice, en Cristo estamos completos, porque el pecador siente esa insatisfacción, ese vacío en su corazón de que le falta algo. ¿Qué más hago? ¿Dónde está el problema? El pecador trata de buscar el problema en sus obras, en su comportamiento. Ahí no está el problema. El problema es que el pecador es tinieblas y él no puede cambiar eso por sí mismo. Las tinieblas orando para hacer luz. No, las tinieblas no pueden hacer nada por sí mismas. Las tinieblas no pueden cambiar su condición de tinieblas para pasar a luz. No pueden. Eso es un pecador tratando de ser justo. Romanos 3:10. No hay justo ni un uno. No hay ninguna tiniebla que por sí misma se convierta en luz. Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. No hay ninguna tiniebla que por la ley pueda pasar a justo. No hay. No existe. Entonces, ¿cómo las tinieblas pasan a luz? ¿Cómo los pecadores pasan a justo? ¿De qué forma? Eso es el Evangelio, la obra de Cristo, el pueblo asentado en tinieblas, del que habla Isaías y del que hablan los evangelios. El pueblo asentado en tinieblas son los pecadores. Vieron gran luz, conocieron a Cristo en la cruz, recibieron la salvación, pasan de tinieblas, de pecadores, a luz. Eso es el Evangelio. La luz del Evangelio tiene que llegar al corazón de nosotros. Entonces, cuando una persona cree el Evangelio, se convierte en luz o se convierte en justo. Pero si dice yo soy pecador, significa yo soy tinieblas, no puede decir que es hijo de Dios, porque Dios es luz y de la luz no salen tinieblas. Entonces esa persona está confundida, está equivocada, no sabe realmente por la palabra de Dios cuál es el proceso exacto para pasar de tinieblas a luz o de pecador a justo. Porque la religión no le va a ayudar. La religión no le va a ayudar. La religión lo hace hipócrita, la religión lo condena más, le pone más cargas, pero no le ayuda. Ninguna religión le va a ayudar a que sea hijo de Dios. La religión lo va a convertir en un moralista, a que piense que es mejor que otros, porque él va a X denominación, que se crea mejor que otros, que piense que tiene más unción porque habla lenguas, o porque aguanta mucho sueño en una vigilia, o porque ayuna no sé cuántos días. Esa persona se convierte en una persona religiosa. La pregunta es, ¿tú eres justo o pecador? Porque Dios enseña. Génesis capítulo 1 versículo 4, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, la separó. Las personas tienen que identificar, tienen que diferenciar claramente qué es un pecador, qué es un justo, así como diferenciamos la luz de las tinieblas. En una persona que no puede diferenciar la luz de las tinieblas físicamente, ¿qué significa? Es ciego. El ciego no puede diferenciar, hay luz, hay tinieblas, no puede diferenciar porque él siempre está en tinieblas. Él no puede diferenciar. Aunque haya luz al frente de él, él no puede ver la luz. Las tinieblas es el ejemplo del pecador. No tiene contacto con Dios. Por eso aquel que no tiene el nuevo nacimiento, el que aparece en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Esa fue la palabra que Jesús le enseñó a Nicodemo, un hombre que sabía tanto de la Biblia, era maestro. Pero Jesús le dijo, ¿tú no sabes las cosas básicas de un salvo? ¿No sabes lo básico de un hijo de Dios? Nicodemo no sabía. Nicodemo era como un teólogo de esta época. Tiene mucha teoría, pero no ha nacido de nuevo. Le preguntamos, ¿usted es teólogo? Sí. ¿Es hijo de Dios? Dice, sí. ¿Y es pecador? Sí. De nada le sirve esa teología. Al cielo no va a ir con un cartón. Al cielo va por creer en la sangre de Cristo. No más. No más. Mi abuelo no fue una persona religiosa. No me enseñó a ir a una iglesia. No me enseñó de la Biblia. No lo veía orando nunca. No era una persona que le interesara mucho como la parte de iglesias, de ningún tipo. Pero yo le oraba a Dios, Dios, permite que mi abuelo reciba la salvación. Yo quiero que él sea hijo de Dios. Dios, permite la salvación. Mi abuelo ya tenía mucha edad, yo le pedía mucho a Dios para que él fuese salvo, para que fuese justo, para que tuviera seguridad de que iba a ir al cielo por ser justo por la sangre de Cristo. Y exactamente en un momento de su vida que estaba muy enfermo, yo le prediqué el evangelio. Al principio no aceptaba. No aceptaba y no aceptaba. Porque él decía, ¿qué decía él? Yo no soy pecador porque yo no robo, porque yo no mato, porque yo no hago esto. Ni siquiera aceptaba que era pecador. Bíblicamente, ¿sí? Le dije, abuelo, usted no es pecador porque robe, porque mate, porque cometa muchas malas obras. Usted es pecador porque le dice que somos pecadores desde Adán. Ya venimos con esa condición de pecadores por Adán. Por eso, ya venimos a este mundo incrédulos. Venimos a este mundo con una condición de maldad. No hay nada que podamos hacer para ir al cielo por nosotros mismos. Por eso necesitamos creer en Jesucristo. Necesitamos creer que la sangre de Cristo nos lavó del pecado en la cruz. Por eso usted tiene que creer primero que desde Adán somos pecadores todos. Y después tiene que creer que la obra de Cristo en la cruz, la sangre que Cristo derramó en la cruz, lavó todo el pecado que estaba en su corazón y usted es limpio de pecado. Y si usted cree esa verdad, usted se llama justo. Al principio no quería aceptar, pero Dios le dio la gracia y al final él creyó en lo que está escrito en la Biblia como el Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué nos salvó? La sangre de Cristo. ¿Qué borró el pecado del corazón de nosotros? La sangre de Cristo. No dice otra cosa. El pecado no lo limpia ninguna ceremonia, ningún ritual religioso, no. Lo único que limpió nuestro pecado fue la sangre que Cristo derramó en la cruz. El que descansa sobre esa verdad se llama justo, se llama hijo de Dios. El que cree que su pecado fue limpio en la cruz una vez y para siempre, como dice Hebreos 10:10, como dice Hebreos 10:12, como dice Hebreos 10:14, como dice Hebreos 10:17. Una vez y para siempre, como dice Hebreos 9:12, de que presentó su sangre en el cielo para darnos eterna redención, un perdón eterno. Entonces yo le agradecí a Dios, porque mi abuelo, aunque no era una persona religiosa, al final de su vida, su corazón se humilló delante de la Biblia y pudo creer en la palabra de Dios. Pudo aceptar lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y creyendo esa verdad, pasando poquitos meses, Dios lo llamó al cielo. Él no pudo conocer la iglesia donde yo me congrego. No la pudo conocer. Yo hubiese estado muy feliz, muy contento que le hubiese conocido la iglesia, hubiese conocido los siervos, hubiese conocido muchos hermanos. ¿Cómo se llaman esos hermanos? Justos. Y yo le preguntaba, abuelo, ¿usted es pecador, es justo? Cuando él entendió el evangelio, yo le preguntaba, ¿usted es pecador o es justo? Él me decía, yo soy justo. Justo. En su corazón hubo una división. ¿Cuál? La luz y las tinieblas. Él diferenció por la Biblia
que el pecador era tinieblas y el justo era luz. Dios le dio esa gracia. No leyó ningún comentario bíblico, no fue a ningún retiro espiritual, no fue a una iglesia X o Y, no. No era ese tipo de persona. Pero al final de su vida, Dios le dio la gracia de creer exactamente como enseña la Biblia. 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo no murió de cualquier forma. Murió conforme a las Escrituras. Desde Génesis está explicando eso. La luz y las tinieblas Dios separó. Por eso el mundo del pecador y el mundo del justo son dos mundos aparte. ¿Cuál es el mundo del justo? Vamos a mirar bíblicamente cuál es el mundo del justo. Vamos a mirar un momento en Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Cuál es el mundo del justo? ¿En qué mundo viven los justos? Bíblicamente, ¿sí? Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. El justo, la Biblia conecta al justo, ¿con qué conecta? La palabra de Dios al justo, ¿con qué lo conecta? Con la fe. El justo se conecta con la fe. Por eso en la Biblia, todos los justos, la Biblia los va a describir en muchos lugares de la Biblia, forma exacta, forma específica, que aparece una lista de justos muy exacta. Hebreos 11, Santiago 2, aparecen los hombres de la fe. Y dice, y tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Jefté, de Sansón, y hay una lista larga. ¿Por qué? Esa línea, la línea de la fe, el mundo de la fe es el mundo de los justos. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a mirar un momento, Hebreos 11, vamos a llegar allá, porque dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Están separados. Justos y pecadores están separados. Por eso, hay iglesia de justos y hay iglesia de pecadores. Yo estuve primero en una iglesia de pecadores, pensando que estaba bien. Yo no sabía que estaba equivocado. Yo no sabía que era tinieblas. Yo no sabía que era un hijo del diablo. No lo sabía. El día que lo supe me asusté. Me asusté porque fue en un seminario bíblico donde yo asisto, donde yo me congrego. Dios me dio la gracia de conocer a la iglesia en Bogotá. Pero yo no soy de Bogotá. Yo soy de Montería, ¿sí? Y eso, no Montería exactamente, un pueblito, pero ese pueblito Dios me dio la gracia de llegar a Bogotá y en Bogotá conocer la iglesia y recibir la salvación en un seminario bíblico. Y yo recibí la salvación con Lucas capítulo 15. Dios me permitió la separación entre la luz y las tinieblas. Con Lucas 15 yo entendí. Ahí dice, he pecado contra el cielo y contra ti. En Lucas 15 dice que el pecado del hombre es contra el cielo y contra Dios. Eso es un pecador, el que pecó contra el cielo y contra Dios. ¿Quién pecó contra el cielo y contra Dios? Lucero. El ángel que se rebeló contra Dios pecó contra el cielo y contra Dios. Por eso Dios lo lanzó ¿de dónde? Del cielo. Lanzó al diablo y lanzó a los ángeles que dejaron de creer en Dios, se convirtieron en demonios. Y en Génesis capítulo 3, Satanás, el diablo, le habló a Eva. Eva creyó en Satanás, Eva se convirtió en pecadora. Eva le habló a Adán y le dijo que no había ningún problema, que podía confiar en la voz de Satanás y que no iban a morir, que no era cierto lo que Dios le estaba diciendo y que él también comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué hizo Adán? También creyó, igual que Eva. ¿En quién creyeron? En Satanás, y se convirtieron en pecadores. Se convirtieron en tinieblas. El padre de las tinieblas, Satanás,
después de Satanás salieron muchos ángeles más en tinieblas, se convirtieron en demonios. Y acá en la tierra nacieron otro poco más de tinieblas, pero ya siendo hombres, y se llamaron pecadores. Todos son tinieblas. Los demonios son tinieblas, el diablo es tinieblas, los pecadores son tinieblas. Jesucristo vino a este mundo como la luz del mundo, porque todo estaba en tinieblas. Satanás, el príncipe de las tinieblas, los demonios, y después nacieron los pecadores. 3 tinieblas. Entonces, los pecadores tienen que ir ¿a dónde? Al infierno. Satanás tiene que ir ¿a dónde? Al infierno. Y los demonios tienen que ir al infierno. ¿Por qué? Porque Satanás es tinieblas, los demonios son tinieblas, y los pecadores, ¿qué son? ¿Hijos de Dios? No, los pecadores no son hijos de Dios. Son tinieblas también. Así como los demonios salieron de Satanás, los demonios salieron de Satanás, y los pecadores ¿de dónde salieron? Pues de Satanás. Eso es Génesis capítulo 3. Ahí salieron los pecadores. Entonces Dios envió al mundo a la luz, a Cristo. Entonces Cristo tiene que colocar el evangelio en el corazón de nosotros a través de su palabra. Aquí está el evangelio y la luz. Cuando la palabra llega al corazón de un pecador que es tinieblas, ese evangelio lo convierte en luz. Entonces ya esa persona no se llama tinieblas, se llama ahora justo. Ya no se llama pecador, sino que se llama justo. Pero solamente se llama justo aquel al que por la palabra de Dios recibe la salvación, tiene el nuevo nacimiento, recibe el perdón del pecado. Se llama luz o se llama justo. Por eso el mundo de los salvos, el mundo de los justos, es el mundo de la fe. Y aquí en Hebreos 11 vamos a descubrir cómo llama Dios a sus hijos. Y si aquí aparece uno solito que diga que es pecador, ay, mire, también los pecadores también son hijos de Dios. No, en Hebreos 11 no aparece ningún pecador, porque este es el capítulo de los hijos de Dios y no aparece el nombre pecador. Cuando leemos Santiago capítulo 2, también hay lista de los hijos de Dios, no aparece tampoco el nombre de los pecadores, porque es el capítulo de la fe. Es el capítulo de los hijos de Dios. No aparece el nombre pecador. Por eso aquel que esté todavía engañado por Satanás pensando yo soy pecador y soy hijo de Dios. No. No, pecador, tú no eres hijo de Dios. Yo al principio pensaba que siendo pecador era hijo de Dios, pero Dios me enseñó por la palabra, por los justos, que yo era justo. Gracias a Dios conocí la iglesia me enseñó que yo era justo. Un justo me enseñó que siendo pecador tenía que nacer de nuevo, recibir la salvación, creer en el evangelio que está escrito en la Biblia, y si creía en el evangelio pasaba a ser ¿qué? Justo. Ahora soy justo. ¿Por qué? Por el evangelio. No soy justo porque sea mejor que otro, no soy justo porque haga esto, haga aquello, no. No soy justo. Por eso, algunos se creen hijos de Dios por la denominación donde van. No. En la Biblia no hay ninguna denominación, no hay rótulos aquí que... En la Biblia dice que somos cristianos o que somos justos por la sangre de Cristo. Pero algunos no se contentan, tienen que estar pegados en una denominación para ir al cielo. No. Su denominación aparece exactamente en Mateo capítulo 7, el 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. Y dice, yo ustedes no los conozco, ¿ustedes quiénes son? Apartados de mí, hacedores de maldad. Pecadores. No los conocen. Pero ellos estaban seguros. Nosotros tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque hacemos milagros, porque echamos fuera demonios. Por eso pensaban que eran hijos de Dios. No, no son hijos de Dios. Los hijos de Dios viven en el mundo de la fe. Los hijos de Dios, ¿sí? Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una certeza, una seguridad. Los justos tenemos una certeza, una seguridad de que nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo, porque la Biblia lo dice. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
confiamos tal cual como está escrito en la Biblia, como enseña la Biblia, así es. Así no lo veamos, así no lo sintamos, así no nos parezca, perdón, así nuestra conciencia nos diga otra cosa diferente, no importa. Así la gente diga que no es así, no interesa que diga la gente. Lo único que vale, lo único que es correcto, es lo que Dios dice. Dice que la fe es la certeza, pero el pecador no tiene certeza. Bueno, el pecador está, algunos convencidos, yo soy pecador, yo soy pecador. Ah, bueno, pecador, ¿a dónde va el pecador? ¿A dónde va? Al cielo no va. Yo soy pecador y voy al cielo. No, el pecador no va al cielo. Bíblicamente el pecador va al infierno. ¿Quién va al cielo? Pues el justo. Hay una seguridad, hay una certeza. Pecador, ¿a dónde vas? ¿Quién sabe? Eso nadie lo sabe. No, no saben los que no han nacido de nuevo. Eso no saben a dónde van. No saben los que no son justos. Pero los justos sabemos a dónde vamos. Como el apóstol Pablo dijo. Exactamente en Romanos. Estoy seguro, ¿sí? Si es Romanos 8, sí. Dice, estoy seguro de que no me puede separar, nada me puede separar del amor de Cristo. Dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni el hambre, ni la desnudez, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, estoy seguro de que nada me podrá separar del amor de Dios. Nada me podrá separar ya de Dios. Nada. Entonces el apóstol Pablo dice, estoy seguro. ¿Qué significa eso? La fe. Los justos tienen esa seguridad. El pecador no tiene esa seguridad. El pecador vive pensando, antes de dormir tiene que, Señor, perdóname porque hoy mentí, Señor, perdóname porque hoy me enojé, Señor, perdóname porque hoy hice tal cosa, hoy dije una grosería, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. Yo hacía lo mismo todos los días en la noche y le decía a Dios, y si me va a llevar hoy, no me lleve hoy, me lleva mañana. Y al siguiente día, Dios, perdóname por esto, perdóname por aquello, y si me va a llevar hoy, no me lleve hoy, me lleva mañana. ¿Cuál seguridad? Yo viviera en una inseguridad todos los días, ¿a dónde voy a ir yo? Vivía con una condenación muy grande, condenado. Pero Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es el examen de la salvación, Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquel que sabe que la sangre de Cristo lo lavó del pecado, no tiene condenación. Juan 8.11, Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. ¿Por qué había condenado si Dios no la condena? Esa mujer recibió la salvación. Y luego aparece en el versículo 12, Jesús diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas. Hay una división. El que me sigue, Él es la luz. Y Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Como hijos de Dios, tenemos que seguir la luz que es Dios. Y si seguimos esa luz, no andaremos en tinieblas. Los salvos, entonces, tenemos esa seguridad. Luego dice, en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice que Abel era ¿qué? Justo. Hebreos 11.4. Aquí dice que era justo. Y después habla de Enoc y habla toda una lista de los que fueron hijos de Dios y justos. Dice claramente justos. Y dice el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el justo por la fe vivirá. Y aún algo tan sencillo como la oración dice que Dios escucha a los justos. Salmo 34.15. Que los oídos de Dios están atentos a los justos. Y que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo me sabía eso de memoria. Pero yo decía pecador, pecador, pecador. Y aplicaba el versículo de que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero si soy pecador, no está hablando de la oración mía. Está hablando de la oración de un hijo de Dios. No está hablando de la oración de un pecador. No está hablando de la oración de un hijo de Satanás. La oración eficaz del justo puede mucho. Salmo 34.15 dice que Dios
está atento a la oración del justo. No dice que está atento a la oración del pecador. Eso no dice. Pero yo no lo sabía. Por eso Dios tuvo mucha misericordia de mí, de mi alma, para que yo recibiese la salvación. Y ahora puedo como justo predicar el Evangelio. Un pecador no tiene autoridad para predicar el Evangelio. Dios no mandó a los pecadores a predicar el Evangelio, mandó a los justos. Por eso, dentro del número de los discípulos, Jesús dijo, uno es diablo. Uno es diablo. Cuando dijo que uno es diablo, ¿qué significa? Uno es pecador. ¿Quién fue el pecador? Judas. Cuando Judas entregó a Cristo, ¿Cristo qué le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Tenía oportunidad de recibir el amor de Dios, la misericordia, el perdón de Dios. Pero Judas, arrepentido, devolvió las monedas de plata. ¿Y qué pasó? Después fue condenado. Satanás lo condenó. Porque la Biblia dice que Satanás puso eso en el corazón de Judas. Entonces Satanás estaba conectado ¿con quién? Con Judas. Judas estaba conectado ¿con quién? Con Satanás. Juan capítulo 13, versículo 2. Dice que Satanás puso eso en el corazón de Judas. Jesús, ¿qué dijo? Uno de vosotros es diablo. ¿Qué significa es diablo? Es pecador. Es pecador. Cuando Pedro se arrepintió de que era pecador en Lucas capítulo 5, cuando él descubrió que era pecador, dice la Biblia que se tiró de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate delante de mí, porque soy hombre pecador. Pedro descubrió que era pecador. Por eso creyó en Jesucristo, porque él descubrió, yo no he creído en Cristo, yo no he creído en el Hijo de Dios. Yo no he creído. Pero Pedro se arrepintió bíblicamente, descubrió esa verdad. Yo no era hijo de Dios, yo era tinieblas, pero me encontré con Cristo, que es la luz del mundo, y creyendo en Cristo paso a ser justo. Entonces ustedes cuando miren las cartas del apóstol Pablo, no se dirige a la iglesia de los pecadores, a la iglesia de los impíos. No, así no dice. Dice a la iglesia de los santos, a la iglesia de los santificados. Así enseña la Biblia. El apóstol Pablo no se dirige en ninguna carta a los pecadores porque la iglesia de Dios no es la iglesia de los pecadores. Pero las denominaciones, aunque piensan que son diferentes, son pecadores. Muchas denominaciones. Por eso, como justo, yo no creo en las denominaciones. Como justo, yo creo en el Evangelio. Es diferente. Muchas personas no diferencian qué es una denominación y qué es ser hijo de Dios. Porque piensan que ser hijo de Dios es pertenecer a una denominación. No. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. No a una denominación. Busquen ustedes que van a una denominación. Yo antes también fui a una denominación. Y algunos sacan pecho porque su denominación es unitaria y que tienen la verdad, y otros que son trinitarios y que tienen la verdad. No. En su denominación van a encontrar que hay un fundador. En algunos es Elena de White, en otros van a encontrar a un William Smith, y así van a encontrar un grupo grande de fundadores. Y en ese grupo grande de fundadores, ¿qué creen? Pues lo que enseñó el fundador, no lo que está en la Biblia, pero ellos están convencidos de lo que enseñó el fundador es la verdad. Y pelean, se hacen enemigos de mucha gente, porque no saben que en una denominación todo parte de lo que un fundador dijo. Entonces, muchos tienen entonces como una declaración de fe. Nosotros creemos esto y esto es... Esto es el Evangelio. A nosotros no nos salva una denominación, un título, grupo tal, religioso, grupo tal. Eso no lo salva. No lo salva. Lo único que nos salva es la sangre de Cristo en la cruz. Creer en esa sangre que nos lavó el pecado es la única salvación. Y la Biblia enseña que somos justos por creer en el Evangelio.
Los que creen en el Evangelio se llaman justos. Romanos 5:19. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno fuimos constituidos justos. El justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Y lean el Antiguo Testamento y va a aparecer lo mismo. Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron destruidas. La Biblia habla de que se salvó el justo Lot. Así habla la Biblia en la segunda carta de Pedro, el justo Lot. ¿Era qué? Justo. Y Abraham, cuando supo que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, recordó, allá está mi sobrino que es justo. Y le dijo Dios, si hay 50 justos, ¿vas a destruir a Sodoma y Gomorra por esos 50 justos, por amor a los 50 justos? Dios le dijo, no. Si hay 50 justos, perdono la ciudad completa, las perdono. Por los 50 justos, por amor a los 50 justos. Bueno, pero que no hayan 50, que hayan 40, que hayan 30, que hayan 20, que hayan 10. Llegó hasta 10 y no dijo más nada. Y dice que Dios ahí se fue hacia Sodoma y Gomorra a destruir. Pero ¿quién se salvó en Sodoma y Gomorra? El justo Lot. Habla el justo Lot. Nos vamos. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, el justo ¿qué? Noé. Génesis 7:1. El justo Noé. Cuando hizo el arca, vino el diluvio. ¿Cuántos se salvaron en el arca? Solamente la familia de Noé. ¿Cómo lo cuenta la Biblia? Justo. Génesis 6:9, Génesis 7:1. Pueden revisar, confirmar, verificar. Está escrito. 8 justos se salvaron en el juicio en el tiempo de Noé. 8 justos. Hay un número exacto. 8 justos. 8. Pero dice justos. Todos los que murieron, ¿qué eran? Pecadores. Por eso, denominaciones llenas de pecadores no se van a salvar. No se van a salvar. Si no creen en el Evangelio, si no pasan de tinieblas a luz, como dice Efesios 5:8, erais tinieblas, mas ahora soy ¿qué? Luz, hijos de Dios, luz. Pero muchos dicen, yo soy luz, yo soy también la luz del mundo. ¿Y eres pecador? Sí, soy pecador. No, pecador y luz no tiene nada que ver, es tinieblas. El que dice que es pecador no tiene que decir que es la luz del mundo, tiene que decir, yo soy las tinieblas del mundo, yo soy la oscuridad del mundo. Eso es un pecador. Yo no sabía, y como pecador yo que decía, yo soy la luz del mundo, y también decía que era pecador porque yo no sabía. Igual que Job, yo hablaba cosas que yo no entendía. Estaba hablando un poco de, ¿sí?, de contradicciones, ¿sí?, de cosas como locas. Que era la luz del mundo y que era tinieblas al mismo tiempo. No, o es tinieblas o es luz. No, yo soy pecador y soy luz. No. Si es pecador, es tinieblas. Si es luz, es justo. Dios separó. Génesis 1:4. Dios separó. Dios separó. El incrédulo, el creyente. Dios separó. Incrédulo es pecador, creyente es justo. Cabritos, ovejas. Mateo capítulo 25 pueden leer. Hay una división. Izquierda, derecha. A la izquierda van los cabritos, a la derecha van las ovejas. Y el versículo 46 del juicio final, la división, luz y tinieblas, juicio final, dice, e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes son estos? Los cabritos, los pecadores. Y dice, y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Los justos son los hijos de Dios. Van a la derecha, son las ovejas. Dice que van a la vida eterna. Y los cabritos dice que van al infierno. Cabritos son pecadores, cabritos son tinieblas, cabritos son impíos. Es igual, son incrédulos. Varios nombres. Pero entonces pecador, tú eres cabrito y dices, no, yo no soy cabrito, yo soy pecador, sí, yo soy pecador, porque justo no hay ninguno, pero yo cabrito no soy. Yo soy pecador, pero tinieblas yo no soy. No, es que es lo mismo. Es igual. Hay a la izquierda y a la derecha. ¿Qué significa? No es igual. Por la Biblia tenemos que reconocer esa verdad. No es igual.
Pero algunos no creen, no quieren aceptar, como aparece en Mateo capítulo 7, el 21 al 23. La Biblia enseña, la Biblia es clara. Pero ellos no quisieron reconocer que si eran pecadores, no iban a ir al cielo. Yo soy pecador, pero yo soy hijo de Dios. Y yo profetizo, yo echo fuera demonios, yo hago milagros. Pero Dios que dijo, no, usted no lo que necesita es nacer de nuevo. Nadie va a ir al cielo por hacer milagros. Nadie va a ir al cielo por tener tal denominación o tal grupo, no. Es cierto, digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que ser hijo de Dios por nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Creer en el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que la sangre de Cristo lavó nuestros pecados en la cruz. Eso es el Evangelio. Que nuestro pecado fue limpio en la cruz por la sangre de Cristo. Dice que Dios, ¿qué hizo? Separó. Dios hizo una separación entre la luz y las tinieblas. Dios hizo una separación. Entonces, ¿para quién es el ay? Hay un ay, Isaías 5, capítulo 5. Ese ay es de dolor, de sufrimiento, es una advertencia, pero ese ay, ¿para quién es? Vamos a mirar un momento. Isaías capítulo 5. ¿Para quién es ese ay, ese sufrimiento que dice en Isaías capítulo 5, cuando leemos el versículo 20? Isaías 5, 20. Hay un ay. Este ay es de dolor, de sufrimiento. ¿Para quién es? Para el pecador, que no quiere aceptar la verdad que está en la Biblia. Porque Dios dice una cosa, el pecador dice otra, no acepta. La Biblia dice una cosa y él dice, pero. Si está escrito en la Biblia no hay que decir pero, hay que decirle a Dios, amén. Pero, mira, la Biblia dice tal cosa, pero. Ese pero significa incredulidad, peleando con Dios. Si Dios dice, tengo que decir amén. Amén. Así pasan a ser justos. Si la Biblia dice, si el Espíritu Santo que inspiró esta palabra, que es la verdad, dice eso que dice, yo tengo que decirle amén. Así no me parezca, así a mi corazón no le parezca. Así mi entendimiento no logre entender. Mi conciencia no lo acepte, no interesa. Yo tengo que creer la verdad con mi corazón. Conoceréis la verdad os hará libres. Pero la persona, ¿qué hace? Pero, la Biblia dice, pero tal cosa, pero yo pienso, pero yo siento. Ese pero cuesta el infierno. Ese pero le vale la eternidad. Pero, como uno que aparece y que le dice al apóstol Pablo, por poco me persuades. Y dice Pablo, no importa si por poco, por mucho. Quisiera que fueras como yo, excepto mis cadenas, porque se salvaría del infierno. Por poco. Pero no fue salvo. Un poquito le faltó. Hijo de Satanás. O cree la verdad o cree la mentira. No hay más. No hay punto intermedio. Que soy pecador y soy hijo de Dios. No. Hay una división. Hay una división clara en la Biblia. ¿Para quién es el ay? Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Dios dice malo. Y dicen, no, pero esto es bueno. No, si Dios dice malo, es malo. Así mi corazón piense que es bueno. Así mi corazón sienta que es bueno. Así mi conciencia sienta que es bueno. No interesa. Si Dios dice malo, malo, punto. Dios dijo, eso es malo. ¿Qué tengo que hacer? Amén. Pero a mí me parece bueno. Al infierno. Tú y tu pero van a ir al infierno.
Pero, ¿cuál pero? ¿Qué pero le vas a colocar a la sangre de Cristo que te lavó el pecado? Pero hay que cumplir los mandamientos, pero tengo que bautizarme, pero tengo que hablar en lenguas, pero tengo que hacer el proceso de santificación. No habla del nuevo nacimiento, sino un proceso de santificación. Aquí dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Qué es lo malo delante de los ojos de Dios? No creer en Dios. Eso es lo malo. No, lo malo son la mala obra, la mala conducta. No estamos diciendo entonces que tenemos que vivir de forma libertina. No, en ninguna manera. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No. Romanos capítulo 6 nos habla en ninguna manera. El Evangelio, que es un Evangelio puro, limpio, Dios lavó nuestro corazón del pecado. ¿Para qué lavó nuestro corazón del pecado? Pues para darnos una vida limpia, para que el Espíritu Santo viva dentro de nuestro corazón. Y ese Espíritu Santo nos va a guiar ¿hacia dónde? Hacia una vida santa. Pero el Espíritu Santo solo mora en los justos. El Espíritu Santo no mora en los pecadores. Solamente puede morar en los justos. Ese que sois templo del Espíritu Santo no es de un pecador. Es de un justo. Y ese Dios tan grande, tan amoroso, que lavó nuestro corazón del pecado con la sangre de Cristo, lavó nuestro corazón del pecado para morar dentro del corazón de nosotros. Entonces el corazón nuestro se convierte en el trono de Dios. Dios tiene que ser el Señor en el corazón nuestro. Y nuestra vida tiene que servir a Dios. Nuestra vida es un testimonio en este mundo. Ahí somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Entonces, ¿qué tipo de testimonio y qué tipo de vida tiene que tener un justo? Una vida como santa, piadosa. Esa es la vida de un justo, porque el justo es hijo de Dios. Eso enseña la palabra de Dios. ¿Pecaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque la gracia tiene que dirigirnos a una vida santa y a una vida piadosa. La gracia de Dios. Quien hable de la gracia y al mismo tiempo hable de libertinaje, él no sabe de la gracia de Dios. O está siendo arrastrado por el diablo. Jesús se encontró en uno de los evangelios dice con un gadareno, en otro de los evangelios dice con dos gadarenos, y con ese gadareno que se encontró, que nadie lo podía sujetar, que nadie lo podía controlar, es una característica de un endemoniado, no puede ser dominado ni sujetado por nadie, porque Satanás, él vive con su propio mundo, con su propia voluntad, haciendo solamente lo que él quiere, lo que su corazón le dicta, sin tener en cuenta a Dios. Eso es Satanás. Pero ese endemoniado gadareno, cuando la Biblia habla del endemoniado gadareno, Jesús lo liberó, le sacó la legión de demonios y él le preguntó a Jesús que si podía acompañarlo. Antes de que fuese salvo era un pecador. Cuando recibió el evangelio, en su condición de pecador, tiene una vida desordenada y terrible porque era un endemoniado. De lo peor, no lo podían sujetar ni con cadenas ni con grilletes. Y vivía en sepulcros. Entonces, imagínense qué tipo de vida puede tener ese endemoniado que todos le tenían miedo, que nadie lo podía sujetar, y aún con cadenas, si le colocaban cadenas las destruía, y vivía en sepulcros. Y dice que se hería a sí mismo, con piedras se hería. ¿Qué tipo de vida tenía? Una vida muy sucia, terrible. Pero cuando ese endemoniado, cuando ese pecador recibió la salvación, quedó libre del pecado. Por Cristo él recibió la salvación. ¿Qué ocurrió? Dice que estaba en su mente, ya estaba una mente cabal. Entonces, conectados con Dios, nuestra mente es una mente cabal. Nuestra mente está bien. Nos alejamos de Dios, nos separamos de Dios. La mente del ser humano se convierte en un corazón que arrogante. Entonces vamos a vivir como animales, como bestias, como el que era rey y alejándose del corazón de Dios quedó convertido en una bestia, Nabucodonosor. O el ángel que se separó de Dios y quedó convertido en el diablo.
Cuando una persona ignora a Dios, ignora el corazón de Dios, se aleja de Dios, ¿sí? Está dividido de Dios, separado de Dios, puede vivir en este mundo como una bestia o como un diablo. Separado de Dios tiene que vivir así. El rey Nabucodonosor se separó de Dios, ignoró a Dios, vivió como una bestia, como loco. Así vivió. De esa forma vivió. Se separó un momentico del corazón de Dios. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, un momentico se separó del corazón de Dios, entonces adulteró, mató. Un momentico se separó del corazón de Dios, censó al pueblo, fue un gran problema. Y después, ¿qué dijo? Yo he hecho locamente, he pecado locamente, descubrió yo qué hice. Un poquito nos desconectamos del corazón de Dios, vivimos como locos, como bestias o como endemoniados. Así vivimos, por un momentico nos separamos del corazón de Dios. Aún siendo justos, aún siendo salvos, nos desconectamos de la palabra de Dios, nos desconectamos de la iglesia, nos desconectamos de los siervos, ya vivimos como locos, o como bestias, o como endemoniados. Por eso es tan importante la Biblia, por eso es tan importante compartir el Evangelio, ser guiados, dirigidos, es muy importante. Demasiado importante. Entonces la Biblia nos enseña eso de forma muy detallada. Así aquí dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Están cambiando completamente. Cuando Dios dice malo, dicen bueno. Cuando dice bueno, ¿qué dicen? Malo. ¿Qué significa? Luz y tinieblas están opuestos. Dios separó. Por eso el pecador tiene que hablar contrario al evangelio, a la luz. El pecador es tinieblas. ¿Qué tiene que hablar? Pues tinieblas. Tiene que hablar mentira. Tiene que hablar tinieblas porque es tinieblas, es pecador. El pecador contradice la cruz. El pecador niega la cruz. Pisa la sangre de Cristo. Yo hice eso antes como pecador, pero yo no sabía, ni me daba cuenta. Esas tinieblas son Saulo. Saulo pensaba que era hijo de Dios, que era pecador, pero que era hijo de Dios. Pero al fin, ¿qué descubrió? Que estaba equivocado, porque Cristo mismo le enseñó, le mostró. Job, cuando miramos el libro de Job, ese hombre tan recto, tan piadoso, que pensaba que era el hombre más fiel a Dios, hasta el capítulo 42, lo vemos que por fin dice, uy, yo estaba equivocado. Yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Justo, por fin justo. Capítulo 42. 42 capítulos pasó de tinieblas a luz. 42 capítulos para que por fin aceptara, uy, yo estoy equivocado, yo estaba equivocado. Era un religioso nomás, era un pecador religioso. No era un justo, no era un hijo de Dios, era tinieblas. Pero él no sabía, él no sabía. Él decía que era luz también. Pero ¿qué descubrió? Uy, yo estaba equivocado, yo no sabía la verdad. Job capítulo 42, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, me arrepiento en polvo y ceniza. Por fin hubo la división en el corazón de Job. Yo antes era pecador, pero yo no sabía, siendo pecador yo no era hijo de Dios. Ahora sé, en la obra de Cristo soy justo, soy salvo. Ahora soy justo. Y van a encontrar a Job como justo, no como pecador. Van a encontrar a Abraham como justo. Van a encontrar a un Abel como justo. Y a todos los que son salvos como justo, porque dice el justo, por la fe vivirá. Esa es la división que aparece. Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo Isaías 5:20 sigue diciendo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es un pecador. Dice que el pecador es contradictor de Dios. Vamos a mirar un momento. Hebreos 10.
El pecador es un contradictor. Eso es lo que dice aquí. Todo lo cambia. Todo. Pero ese corazón, ¿desde dónde viene? Génesis capítulo 3. Todo lo que Dios había dicho que era la verdad, Satanás lo cambió. Por eso el pecador no sabe. Pero el pecador es antibíblico. La Biblia dice, pero. Y en ese pero es el corazón del diablo. Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Qué dijo Satanás? Pero, no, eso no es así. Ustedes no van a morir. Eso es pero. Si la Biblia dice que la sangre de Cristo nos lavó del pecado, amén. Pero si yo fallo, pero si tal cosa, no. Pecador no va al reino de los cielos. Por eso contradice la Biblia. Cuando un pecador cree la palabra de Dios, deja de ser pecador, se convierte en justo. Ahora, miremos un momento, Hebreos 10. ¿Cómo define Dios al pecador? Dice, si es el 10 o ya les digo un momento, que dice tal contradicción de pecadores. Hay un versículo que dice tal contradicción de pecadores. No sé si alguno recuerda ese versículo que dice que él soporta como tal contradicción de pecadores, pero dice contradicción de pecadores. Si alguno me ayuda a recordar ese versículo, Hebreos 12:3, perdón, sí. No es 10, sino 12:3. Que estaba dudando que estaba en ese capítulo. Gracias. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cristo sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. El pecador es un contradictor de Cristo. El pecador es un anticristo bíblicamente. Eso es un pecador. Pero el pecador vive engañado por no aceptar esto que está escrito aquí, o porque Dios no lo ha revelado, no lo ha mostrado. Pero aquí dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí está una definición de pecador: es un contradictor de Cristo. Eso es un pecador. ¿Cuál es entonces el llamado de Dios al pecador? Que se arrepienta y que cree en el Evangelio. ¿Qué es que se arrepienta? Que acepte lo que dice la Biblia. Como pecador no va a ir al cielo. Como pecador es tinieblas. Pero Cristo, ¿qué vino a hacer? Que el pecador se convierta en justo. Vamos a leer Romanos 5:19 y finalizamos con ese versículo. Romanos 5:19. Ahí está una separación. Igual que Génesis 1:4. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Romanos 5:19 es la separación de la luz y las tinieblas. Romanos 5:19 dice, finalizamos con este versículo, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Dónde la obediencia de uno nos constituyó justos? Cristo murió en la cruz. Ahí nos hizo justos. Dice, nos constituyó. Adán, cuando pecó, nos hizo pecadores, ya condenados al infierno. Pero Cristo, cuando obedeció, cuando murió en la cruz, nos hizo justos. Ahí está la división. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y Dios dice, eso es bueno. Luz acá, tinieblas acá.
cuando dividió, vio que la luz era buena, la luz es buena, y separó la luz de las tinieblas. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. La luz son los justos, los hijos de Dios, los hijos de luz. Efesios 5:8. Antes erais tinieblas, éramos pecadores, ya no somos pecadores. Somos justos por la sangre de Cristo. Eso es un hijo de Dios bíblicamente. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es el que antes de encontrarse con Cristo era pecador y se encontró con Cristo es pecador. Eso no es el Evangelio. Eso es la religión. Eso es religión. El Evangelio es el pecador se encuentra con Cristo, Cristo lo trae a través de la ley, lo trae a los pies de Cristo, lo trae rendido, humillado, con la boca cerrada, esperando el juicio final como pecador porque no tiene nada para hacer. Romanos 3, 19 y 20. El pecador al cual la ley lo trae a Cristo, lo trae fracasado, derrotado como pecador. Y le dice, pecador, ¿qué mandamiento cumpliste? ¿Ya no codicias? Pecador, ¿ya no mientes? ¿Vas a ir al cielo porque ya no eres mentiroso? Pecador, ¿vas a ir al cielo porque tú no robas? ¿Por eso vas a ir al cielo, pecador? ¿Ya no robas? Pecador, ¿ya no mientes? El pecador que lo trae la ley a Cristo porque ya trató, luchó y no pudo, humillado, fracasado, con su boca cerrada, porque la ley estaba para cerrar la boca del pecador, que el pecador no tiene que decir nada. No puede decir, pero. El malhechor en la cruz no dijo, pero. Creyó. Yo soy ese que merece ir al infierno. No puedo decir nada. El otro sí decía, ¿por qué tengo que creer? ¿Por qué? El otro que le dijo, arrepentido, humillado por la ley, a la verdad nosotros merecemos esto, él no. Él es el Salvador. Él habló que nuestro pecado lo limpiaba esa sangre y nos perdona de todos nuestros pecados. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él había escuchado el Evangelio, pero ese Evangelio ahora llegó al corazón porque al principio estaba en su cabeza. Muchos tienen el Evangelio en la cabeza, por eso dicen pecadores, porque el Evangelio está aquí en la cabeza. Pero con el corazón se cree para justicia, son justos. Con el corazón creen en el Evangelio, son justos. Con la boca confiesan para salvación, significa que confiesan. Justos, con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesan para salvación. Con el corazón creo que la sangre de Cristo me hizo justo. Con mi boca confieso que soy justo. Ya confesé para salvación. Pero el que no ha entendido el Evangelio, en la cabeza tiene que la sangre de Cristo le lavó el pecado. Acá arriba tiene que Cristo le perdonó todo el pecado en la cabeza. En el corazón tiene que tiene pecado. Acá arriba que lo lavaron del pecado y acá que tiene pecado. Que no le han lavado nada o que le lavaron una parte. Y con la boca dice que es pecador. Se condenó. El Evangelio lo tiene aquí, no acá. El nuevo pacto dice de forma detallada Jeremías capítulo 31, el 31 al 33, que escribirá el perdón del pecado en nuestra mente y nuestro corazón, que nunca más se acuerde de nuestro pecado. Hebreos 10, versículo 16, 17 dice que el pecado lo escribe en la mente, que el Evangelio, que nuestro perdón del pecado, el Evangelio es el perdón del pecado, el Evangelio es cómo nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo. Eso está en Hebreos 10, 15, 16 y 17. Eso lo escribe en la mente y en el corazón. ¿Qué cosa escribe? Que nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo. Lo mismo que está en Jeremías 31, el 31 al 33, es lo mismo que está en Hebreos capítulo 10, del 15 al 17. Dice que lo escribe en la mente y lo escribe en el corazón. El pecador no tiene el Evangelio en el corazón, solamente lo tiene acá arriba.
una teoría. El malhechor en la cruz lo conocía. ¿Cuál es la evidencia que lo conocía? Él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, ¿dónde? En tu reino. Él sabía eso, por eso lo puedo decir, él lo sabía. Pero él no había creído. Pero cuando creyó eso, también dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa persona tan mala, ¿cómo le va a decir que se acuerde de él? Si no cree en el Evangelio, él nunca le va a decir, acuérdate de mí, porque él no puede ir al cielo por la vida tan sucia que tiene. Él no puede decirle eso a Dios. Pero como él está creyendo en el Evangelio, y ese Evangelio ahora llegó al corazón de él, y creyó, es justo, Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. ¿Cómo va? Como justo, como hijo de Dios. Por eso aquel que cree en el Evangelio se llama hijo de Dios, se llama justo. El que no cree se llama pecador. Luz, tinieblas, están separados. No están juntos. Hay la congregación de los pecadores, no son hijos de Dios. La congregación de los justos son hijos de Dios. Espero que si hay alguien que no ha entendido el Evangelio todavía, pueda revisar lo que está escrito en la Biblia y pueda creer. La sangre de Cristo te hizo justo. Eres justo. La sangre de Cristo te hizo justo. Yo acepté esa verdad, gracias a Dios. Dios me ayudó. Yo no pude aceptar eso por mí mismo. Me costaba mucho. Me costaba mucho. Pero Dios me dio la gracia para recibir esa verdad en mi corazón. Ahora, ¿qué puedo decir? Soy justo por la sangre de Cristo. Justo una vez y para siempre por la obra de Cristo. Y los hermanos compartan lo mismo, ¿sí? Dios nos llamó para qué. Somos luz, somos justos. ¿Qué tenemos que hablar? De que somos justos, de que somos luz. Y que Dios nos dé la gracia para compartir este evangelio de forma sencilla. Que nos dé la gracia para compartir el evangelio solamente como dice la Biblia, no más. De esa forma. Gracias, hermanos, gracias por escuchar, y las personas que son nuevas, pues también por interno, por favor, pueden escribir al WhatsApp que aparece y se suscriben si hay personas nuevas también. Entonces, gracias por estar conectados.